días, mientras se van ubicando. Les comento un par de cosas acerca de SEMrush. Muchas gracias por los aplausos a la gente que no veo por allá atrás, pero que seguro son muy buenos. Y aquí adelante también, muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar de lo último que estamos notando que está pasando en el mercado del marketing digital, específicamente los resultados de búsqueda, que van relacionados con todos los especialistas SEO, profesionales SEO, y precisamente con el día de hoy vamos a hablar de resultados. Este soy yo, trabajo en SEMrush. Si alguien conoce SEMrush, puede levantar la mano. Todos, genial, no levantan la mano. ¿Alguien no conoce SEMrush? Muy bien, una cerveza después de esto y perfecto. Estos somos nosotros en unos pocos números. Tenemos 6 oficinas, 4 millones de usuarios en todo el mundo, más de 700 empleados, 10 años en el mercado, y conocemos prácticamente muchos problemas que tienen especialistas SEO, agencias, profesionales del marketing digital, redes sociales, casi de todos los aspectos del marketing digital. Estos son algunos de los clientes que trabajan con nosotros y son estos clientes que nos ayudan a crear herramientas. Voy a empezar con una pregunta del día de hoy. Y la pregunta: ¿qué suelen los usuarios buscar en Internet? Y vamos a ir viendo ciertos resultados para introducirnos a lo que es el contenido en el año 2019. Veamos esta búsqueda. Y las hago en diferentes países porque con la visibilidad que podemos percatar de los resultados, hay diferentes tipos de resultados. Primero, veamos esto. ¿Es una buena inversión comprar una casa? Supongamos que es una familia que piensa, una pareja que piensa comprar una casa, y me sale este tipo de resultado, que aquí tengo un fragmento destacado, me sale la fotografía y me sale el parágrafo que está muy bien, me explica que no es tan buena inversión comprar una casa. Después tengo aquí, islas privadas en venta en Caribe. ¿Sí? Hay mucha gente que ve para comprarse una islita e irse a vivir con su familia en una isla. Y aquí me sale una lista que también es un fragmento destacado en el cual me muestran las islas que están en venta en el Caribe. Hay muchísimas islas que están en venta, hay algunas de ellas que cuestan igual que una casa aquí en Madrid, por lo cual podéis coger el dato, y me sale también una lista. Esto es otro fragmento destacado. Otro tipo de búsqueda, por ejemplo, IVA, vivienda de segunda mano. ¿Sí? Es otra búsqueda comercial, y aquí me sale una fotografía, me sale el parágrafo, pero aparte de eso me salen otras preguntas relacionadas, ya que mi primera búsqueda es algo compleja y me salen otras preguntas relacionadas de esta caja de preguntas que se llama otras preguntas de los usuarios. Otra pregunta: zonas exclusivas, por ejemplo, en Bogotá. Aquí me sale una lista, me sale una fotografía. Ojo, la fotografía no pertenece a la misma URL que el fragmento destacado, pertenece a otro recurso porque esa fotografía no está optimizada. Y también me salen otras preguntas relacionadas. Es decir, normalmente están saliendo muchísimos fragmentos destacados y muchas preguntas relacionadas, con lo cual se hace mucho más visible para el usuario hacer clic en ese resultado o buscar más información en esas preguntas destacadas. Veamos estas otras consultas. Aquí tenemos tiempo que tiene un inquilino para desocupar un mueble, o bodegas de arriendo. Me salen otras búsquedas sugeridas, fragmentos destacados, me salen anuncios o me salen preguntas destacadas. ¿Qué nos hace pensar esto? Lo primero, ¿cómo esto nos puede ayudar a obtener mejores resultados en nuestro e-commerce? Para esto, nosotros analizamos 6.9 millones de fragmentos destacados, de esas cajitas con todos esos resultados, con diferentes intenciones comerciales en primer lugar, informativas, y también analizamos 80 millones de palabras clave que activan esos fragmentos destacados para entender cómo Google ha estructurado estos datos para mostrarnos a todos el día de hoy. Primero, ¿por qué son importantes estos fragmentos destacados? ¿Por qué nos tienen que interesar? Pues lo primero es que nos van a generar más tráfico, hay muchísima más visibilidad estando en ese resultado de esa cajita, que muchos le llaman la posición 0
Aparte de eso, el CTR mejora porque la gente va a hacer clic en ese resultado porque es más visible. Cuando tienes una lista o cuando tienes una tabla, prácticamente todo el resultado de ese fragmento destacado está casi en toda tu pantalla. Aparte de eso, te va a generar más ingresos y lo vas a optimizar de manera que siga un embudo de conversión, por ejemplo, que vamos a comentar más adelante. Y lo más interesante que descubrimos hace un par de meses atrás es que se utiliza para las búsquedas por voz. ¿Cómo es eso que se utiliza para las búsquedas por voz? Pues bueno, aquí están los datos. Este es un estudio que realizamos hace un mes atrás acerca de las búsquedas por voz. Esto ha sido completamente complicado de hacer. Les voy a explicar un poco la metodología, porque no lo puede hacer cualquier persona, ni siquiera cualquier empresa. ¿Por qué? Porque tienes que entender que para hacer búsquedas por voz tienes que utilizar no un teclado, sino la voz. Vamos a ver, hemos analizado 20.000 búsquedas por voz en 3 dispositivos y analizamos 8 factores de posicionamiento para entender cómo puedo yo ser el primer resultado cuando hago una búsqueda por voz en uno de estos 3 dispositivos. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué solo 3 dispositivos? Asistentes hay muchos. Sí, pero específicamente analizamos estos 3, lo que es Google Home, el Google Home Mini y cualquier dispositivo Android, por ejemplo. ¿Sí? Y otra vez, pero hay muchos más que estos. ¿Dónde está Alexa? ¿Dónde está Siri? Ok, para eso tenemos que entender qué son los asistentes digitales. Los asistentes digitales son dispositivos que te van a dar una información de acuerdo a tu búsqueda por voz. En este caso, hay diferentes, tenemos los asistentes de Google, los asistentes Alexa o Cortana o Siri. Lo más importante aquí que hay que tener en cuenta es de dónde sacan los datos para darte esa información. Obviamente los asistentes de Google te dan la información de Google. Los demás, Alexa te saca de Bing, Cortana te saca de Bing, Siri en un porcentaje del 20% te saca información de Google, después en otro 20% una información de Bing, pero no está 100% de Google. O sea que los mejores resultados que podemos tener, ya que estamos en un mundo cuando los resultados del 99% son de Google, vamos a utilizar solamente los asistentes de Google para hacer el experimento mucho más claro. Entonces, ponemos una computadora a hablar con otra computadora y preguntarle 20.000 preguntas para ver de dónde sacan los resultados. Imposible de hacer. ¿Por qué? Porque el inglés de las computadoras no es totalmente entendible, el español mucho peor, por lo cual lo que hicimos fue algo heroico. Encerramos a una persona durante 3 meses en una pequeña habitación, hablando, haciendo las consultas voz por voz. No hay otra manera de hacerlo. Obviamente no era solamente una persona, eran 5 personas durante 3 meses haciendo 20.000 preguntas y eran nativos del idioma en una geolocalización especificada para que tengan los resultados más exactos. Después de 3 meses de hacer todas las preguntas, de analizar todos los datos, de tener todo, encontramos los siguientes datos. Primer dato. El 80% de los resultados de búsqueda por voz vienen del top 3 de los resultados de Google, es decir, de la posición 1, 2 y 3. Para Android es el 72%. Eso quiere decir que si tus palabras clave están ubicadas en el top 3, muy probable, hay un 80% de probabilidad que ese resultado va a salir en un asistente de voz de Google. Otro de los interesantes resultados fue, aquí podemos ver, esto es para Google Home, el 41% viene, si estás en primera posición, tu resultado va a salir el primero, si estás en segunda posición, el 23% de probabilidad, el tercer lugar, 13%, y todas las otras posiciones están muy por debajo. Entonces es bueno estar en las top 3 posiciones para tus palabras clave para salir en estas búsquedas por voz. Esto lo hacemos con el Google Home. Si podemos ver cómo se ven las queries, pues estos son para desktop, estos son con el Google Assistant. Una de las cosas interesantes es que cada vez que hacemos una query, por ejemplo aquí preguntamos ¿cuántos aeropuertos hay en Estados Unidos? Y aquí nos dice, de acuerdo a Quora,
menciona el dominio de donde proviene esa información. Es decir, no se va a perder tu dominio, no se va a perder tu branding, no se va a perder tu marca, porque cada vez que hicimos una consulta, siempre el asistente menciona el lugar de donde proviene esa información. También aquí podemos ver, es saludable comer squash, y dice, de acuerdo al sitio web de dailymail.com, mencionando el source, mencionando la fuente de donde proviene esa información. Por lo cual, tu marca va a seguir ahí, y es muy importante que estés en esos 3 primeros sitios. Otra de las cosas más interesantes que pudimos notar, y quiero que presten atención en esto, es que el 70% de todos los resultados de búsqueda por voz provienen de las search features, es decir, de otros resultados enriquecidos de Google, y el 60% provienen de los fragmentos destacados, de esos que estábamos viendo al principio. El 11% provienen de PA, que son otras preguntas relacionadas, con lo cual hace que el 70% vengan por fragmentos destacados o por search features. Entonces hay que entender estos fragmentos destacados para poder posicionar nuestras palabras clave para búsquedas por voz. Entendamos cómo están fragmentados, cómo están organizados estos fragmentos destacados. La primera gran porción de fragmentos destacados se llaman parágrafos, porque son así, son tipo parágrafo. Y aquí lo podemos ver. Haces una consulta, es buena inversión comprar una casa, como dijimos, nos sale un parágrafo con su imagen, perfecto. La segunda gran parte de los fragmentos destacados son los tipos listas. ¿Sí? Tenemos nuestra búsqueda y tenemos listas con el resultado. Ojo, es muy visible y aparte tenemos otras preguntas relacionadas. Esa es la segunda gran parte, parágrafos, listas, y la tercera parte son las tablas. Las tablas son resultados, a mi parecer, hermosos, porque son grandes, puedes meter muchísima información ahí. Por ejemplo, aquí pongo, precio de la gasolina en España. Y aquí me dice, ok, en España, Estonia, Finlandia, sin impuestos cuesta tanto, con impuestos cuesta tanto. Me da toda la información sin que yo tenga que hacer algo más. Si tú tienes un negocio online, físico, tú puedes poner muchísima información acerca de cómo trabajas con tus horarios en una universidad, en cualquier tipo de horarios de oficina, puedes poner toda esa información ahí, por ejemplo. Entonces, hemos visto 3 tipos de fragmentos destacados: parágrafos, listas y tablas. ¿Qué tipos de palabras clave activan estos fragmentos destacados? Y este estudio está hecho en el mercado inglés, hemos hecho uno también en el mercado español, que se los voy a mostrar un poco más adelante, pero veamos cómo está siendo esto activado y por qué palabras clave están siendo activadas. La primera gran porción de palabras clave son los tipos questions, o son preguntas, y tiene mucho sentido, es el 41.59%, y este resultado está creciendo 480% cada año, es decir, de aquí a muy poco, en cada industria de Internet, las preguntas van a acaparar todos los resultados de Google con fragmentos destacados. Después están las palabras clave tipo preposición y las palabras clave tipo comparación. Hemos notado 3 tipos de palabras clave que activan fragmentos destacados. Mucha gente decía, no, solo son las preguntas que activan fragmentos destacados. No es verdad. ¿Por qué? Tenemos los datos y tenemos los ejemplos. Veamos. Los fragmentos destacados tipo preguntas, ¿sí? Tenemos una hoja de preguntas y respuestas, una URL con preguntas y respuestas. Genial para crear contenido, sí. ¿Cuáles son las palabras clave que activan estos? En inglés, y lo podemos traducir también en español, por ejemplo, tenemos 2 columnas separadas. ¿Por qué? Porque las palabras que empiezan con how, o how to, o cómo hacer, generan los fragmentos destacados tipo listas y tipo parágrafos. Lo cual es genial para una estrategia que les voy a explicar un poco más adelante. Todo el resto de preguntas solo generan, por lo general, los fragmentos destacados tipo parágrafos. Por eso hemos separado. ¿Cómo hacer? Generan otro tipo de resultados, mucho más visibles, según mi opinión, que son las listas y los parágrafos. El resto de preguntas solo te generan parágrafos. Ok. Veamos, por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul? Una pregunta que puede hacer un niño de 10 años, 12 años. Dice, el color azul del cielo se debe a la expresión red light, te saca la imagen y tienes un fragmento destacado con el parágrafo. 41% de las preguntas contienen un fragmento destacado en todas las industrias. Veamos los fragmentos destacados tipo preposición. ¿Qué es este tipo de preposición? Pues precisamente son aquellas palabras clave
que incluyen una preposición. ¿Qué preposiciones? Por ejemplo, for, like, to, with, without, por, para, sin, con, por ejemplo. Entonces, este tipo de fragmentos destacados son ideales ¿para qué? Para crear listas y parágrafos. ¿Qué tipo de búsquedas tenemos que hacer para crear listas? Veamos. Pollo con almendras. No es una pregunta, ¿sí? Simplemente es una búsqueda que contiene una preposición, con. Si pondrías iPhone sin contrato, coche sin seguro o coche con seguro, cualquier tipo de búsqueda con preposiciones ya está llamando un fragmento destacado. Y lo más interesante es que el fragmento destacado es en forma de lista, ¿sí? Entonces tenemos el fragmento tipo lista y veamos el último fragmento destacado, que es el tipo comparación. Con las palabras de comparación. Las palabras de comparación obviamente son comparar, precios, comparando, y este es ideal para los e-commerce. ¿Por qué? Porque con este tipo de palabras clave nos salen resultados del final del embudo de compra, que son el precio. Obviamente cuando la persona ya sabe qué producto necesita, ya ha buscado los detalles utilizando preposiciones, se van a ir a decir, ok, dime el precio, ¿cuál es mejor? ¿Este o este producto? Y te salen los precios. Veamos el ejemplo. Y ojo, los resultados aquí son bastante diferentes. En algunos casos, cuando estamos hablando de precios, como lo pueden ver aquí, el segundo resultado más grande son los tipo tablas. Eso quiere decir, con productos, resultados tipo tablas, te van a salir muchísimos. Veamos por ejemplo. Aquí tengo precio de iPhone versus Samsung, ¿sí? Ya me he enterado cuál es el último Samsung, cuál es el último iPhone, y aquí el primer resultado, ojo, es una tabla y me está diciendo las especificaciones de los dos productos y me está diciendo el precio de los dos productos que son similares. Un sitio web se ha montado esta tabla y Google me lo está ofreciendo. Directamente ya veo los precios, ya veo las especificaciones y digo, me voy a decidir por uno de ellos. No veo ningún anuncio aquí, no veo ningún producto de Google Shopping, simplemente veo el fragmento destacado. No hay ninguna pregunta, simplemente es el trigger o la pregunta que es, la palabra que es precio, ¿sí? Quiero precio. Genial. Entonces, pongámonos todo esto en el buyer persona para el personal research, para los clientes o para sus propios negocios. Aquí tengo una familia pequeña, los millennials o la mujer sola. Ojo, cuando estamos hablando de estrategia en el negocio, tienes que seguir un modelo del cliente ideal o del cliente al cual quieres dirigirte. Aquí he creado 3 y cada uno de ellos tiene sus diferentes especificaciones. Por ejemplo, familia pequeña, 34 y 38 años maridos, tienen un solo ingreso, solo el padre trabaja, ingresos del hogar, 1 o 2 niños, comprador por primera o segunda vez, es más probable que compre en un suburbio o división. Están buscando casa todos, sí, están buscando una casa para comprar. Aquí tengo los pay points, todo esto lo puedo crear de mi cliente ideal. ¿Cómo lo utilizo esto con fragmentos de estados? Pues Google lo ha pensado magníficamente para poder ayudar a todas estas personas. Veamos cómo. Elijo a la familia, a la pequeña familia, busca un hogar. Con los fragmentos destacados, tipo pregunta, alimento el awareness, preguntas. Investiga las mejores áreas para la familia. ¿Qué es mejor? ¿Vivir en el campo o vivir en la ciudad? ¿Cuál es la zona más ecológica de Madrid? Todas las preguntas que puedan hacer, ojo, no están interesados en comprar, están interesados en buscar información. Y todos los resultados que van a tener aquí de un sitio inmobiliario, por ejemplo, de un sitio de un blog, van a ser fragmentos destacados. El segundo paso va a ser la consideración. Nos van a decir, ok, ya sé que la ciudad o en el campo son las mejores opciones, quiero ver cuáles son las condiciones. Consideración, aquí vamos a ver las palabras clave con preposiciones. Ok, rientos de pago, rientos con contrato, casas con garaje, apartamentos con muebles, solamente ese tipo de búsquedas que hacen las personas con preposiciones, buscando ya cosas específicas. Y al final vamos a ver el decisión, la otra parte que es la decisión. Buscan por precio. Precio de casa fuera de la ciudad, dentro de la ciudad, en los suburbios, etc. Entonces, con este modelo, nosotros podemos crear, y Google
está interesado en que nosotros creemos contenido para que la gente vaya a nuestros sitios web. Ok, ¿cómo formatear entonces este contenido para obtener los fragmentos destacados? Y aquí viene ya la parte en la cual vamos a trabajar con los datos que hemos analizado y con los resultados de nuestra investigación. La primera parte es ¿cuánto contenido escribir? De acuerdo a todos los resultados, los 80 millones de palabras clave que analizamos, los 6.9 millones de fragmentos destacados, hemos podido ver que la media de palabras que tienen que estar en el parágrafo son 46. En caracteres son 272. Nosotros nos vamos siempre a la media. Hemos visto que hay otro tipo de resultados un poco no tan frecuentes, por eso los que más se ven son con 46 palabras y 271 caracteres. Y ojo, aquí vemos en este resultado son 43 palabras. 42, 43 palabras están muy bien. Esta es una empresa que se llama, por ejemplo, Salesforce. Mi búsqueda es ¿cuántas empresas hay en Canadá? Y ojo, ¿cuántas empresas hay en Canadá? ¿Sabes? Para que te salga un resultado o del gobierno de Canadá o de la Cámara de Comercio de Canadá que están por aquí. Pero este resultado lo ha sacado Google del cuarto lugar que estaba por aquí, que es una empresa de software que se llama Salesforce. O sea, Salesforce le ha ganado a Wikipedia, le ha ganado al gobierno de Canadá y a la Cámara de Comercio de Canadá. ¿Por qué? Porque tiene el formato adecuado. Segundo, estos son algunos de las indicaciones. Crea parágrafos en el rango de 40 a 60 palabras, máximo. Sé claro. Vamos a hablar acerca de la legibilidad de los textos, y evita, por favor, gigantes paredes de textos para los fragmentos destacados. Otro de los descubrimientos que tenemos son 22 encabezados y subencabezados, con lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque la estructura jerárquica del contenido está hecha para que el usuario vaya y resuelva todas sus dudas y sus problemas de acuerdo a tus productos o tu servicio. El H1, H2, H3, H4. ¿Para qué es este servicio? ¿Cómo funciona este servicio? ¿Qué hacer si no funciona este servicio? ¿Cómo cambiar este servicio? ¿Cómo cancelar este servicio? Todas las preguntas. Estamos hablando de servicios o productos. 22 encabezados y subencabezados son la media para poder obtener fragmentos destacados. ¿Qué más? 83% de los resultados, este número está creciendo, tienen la tecnología segura de HTTPS, utilizan el protocolo HTTPS, es decir, son seguros, no tienen conflictos con contenido mezclado de sitios que te llevan de HTTP a HTTPS. Son 83, son puros HTTPS. Acerca de cuán amigable tiene que ser el texto. Este es uno de los algoritmos que se utilizan para poder entender cuán amigable es el texto. Este es el algoritmo de Flesch-Kincaid, que nos dice que es 83.6 de amigable. Eso quiere decir que ese texto para el fragmento destacado tiene que ser entendible para un niño de séptimo grado, es decir, para un niño de 10 a 11 años. Con lo cual tiene sentido, poco texto y muy fácil de entender. Y esto es algo que nos llenó de mucho impacto, pero con el último Core Update tiene mucho más sentido. Google es muy inteligente, tiene inteligencia artificial para reconocer qué hay en cada fotografía, qué hay en cada imagen, pero sigue siendo un robot y le gusta ser tratado como un robot. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que hay 12 imágenes en cada URL, un promedio de 12 imágenes, tiene mucho sentido en comparación con la estructura jerárquica que son 22 encabezados, y cada una de esas imágenes tiene que tener un alt text. Todas las imágenes que no tenían el alt text, vimos que no salían como fragmentos destacados y Google se veía forzado a empujar otro resultado de otro sitio web para la imagen. Es decir, si no especificas qué hay dentro de esta imagen, tu imagen no va a salir. Hablando de enlaces, en promedio hemos encontrado 33 citas externas, citas con enlaces externos. Quiere decir 33 enlaces externos. Eso quiere decir que si escribes un contenido de unas 3.000 palabras, cada 150 palabras, 200 palabras, tiene que haber un enlace a un sitio web relevante para el contenido que estás haciendo. Y tiene mucho sentido también. Si el contenido que estás escribiendo en esa página está respondiendo preguntas, está respondiendo a dudas de tus consumidores, de tus clientes,
pues tienes que enlazar a sitios web de mucha reputación. Wikipedia, noticias, estudios, universidades, cualquier tipo de contenido que sea relevante. Y hemos podido ver que los mejores resultados tienen hasta 33 enlaces. Hemos visto muchísimo que hay muchos colegas SEOs que dicen, parece contenido de página que vale la mayor cantidad de gente, pone 5 enlaces. 5 enlaces externos quizás no ayuden tanto. Hay una media de 33 para contenidos muy optimizables. También, para los fragmentos tipo listas, hemos podido encontrar que la cantidad de elementos en la lista son de 5 a 8 elementos. Pero aquí hay un truco. El truco es que si tú pones más de 8 elementos en esa lista, Google se va a ver forzado a cortar ese resultado y poner ese botón que dice ver más elementos. Y la gente va a hacer clic. Por ejemplo, si estás poniendo los mejores 10 productos para las carnes, no sé, cualquier producto, tú tienes que poner, obviamente, no el número 1 al principio, sino el número 1 al final. Por eso va a ser 10, 9, 8, 7. ¿Y dónde está el número 1? Y la gente tiene que hacer clic en ese resultado. Por ejemplo, entonces, crea listas con más de 8 elementos. Si tienes 3 o 4 elementos explicando, y he visto en muchos casos, por ejemplo, la semana pasada sí. ¿Qué día es hoy, perdón? Martes, sí, el viernes de la semana pasada, a veces hay un lapsus, el viernes de la semana pasada estaba en Alicante y ahí ponía cómo hacer una paella y me daba un resultado tipo lista solamente con 5 puntos. Ok, ya sé cómo hacer la paella, pero no me has dado ningún motivo para hacer clic y ir a tu sitio web. No me des toda la información. Puedes agrandar la lista y poner más de 8 elementos. Así Google va a cortar ese tipo de resultados. Con las tablas pasa exactamente lo mismo. La cantidad, por ejemplo, de líneas y de columnas son 5 a 3 columnas, pero puedes poner más elementos y Google se va a ver forzado a cortar ese resultado y ponerte el botón ver más elementos. Entonces, crea tablas que Google vaya a truncar o a cortar, utiliza más de 5 filas o 7 columnas para poder lograrlo. Y esto nos decía hace mucho tiempo Google en su blog de Webmasters, que la medida exacta para poder formatear tu imagen para fragmentos destacados es de 4x3. Nosotros hicimos la prueba con diferentes formatos 4x3 porque no hay uno solo, puede ser 640x480 o todos los que veis ahí. El formato exacto que vimos que sale la mayor cantidad es este que está aquí, 600 de ancho por 425 de alto. Si tu fotografía, si tu imagen va a tener ese tamaño, 100% que va a salir en los resultados. ¿Por qué? Porque eso nos mostró nuestro estudio. Entonces, si vas a querer crear contenido, reformatear el contenido, y ojo, durante el último update, el core update que hizo hace un mes Google, ellos están totalmente en contra del contenido viejo, el contenido desactualizado. Si quieres actualizar tu contenido, utiliza esta lista. Esta es la hoja de trabajo. Se la das a tu copywriter, a tu editor del blog, a tu editor de contenidos y dices, queremos crear fragmentos destacados tipo parágrafo, tipo lista, tipo table, y aquí están todas las indicaciones de cómo tienen que ir paso por paso. Nosotros tenemos actualmente 3 personas trabajando esto en nuestro blog para poder obtener este tipo de resultados. Y con las imágenes también. Ok. Pero ¿qué más hay que hacer? Hemos visto que el siguiente resultado son las PA, las otras preguntas relacionadas. Es un resultado que también genera muchos resultados. Por ejemplo, PA no es un fragmento destacado, este es un fragmento destacado, aquí no hay otras preguntas, tampoco son preguntas relacionadas que aparecen al final en el pie de los resultados de Google. Entonces, ¿qué es PA? People also ask, otras preguntas de los usuarios. Son otras preguntas que por lo general están debajo de los fragmentos destacados y aquí las tienes. Se parecen mucho. Mira cómo es la estructura. Aquí tengo una lista, esto es cómo hacer arroz con leche, ¿sí? Tengo una lista, pero aquí tengo otra lista, porque por si no te ha quedado tan claro, aquí tienes otra forma de hacer el arroz con leche. Y te van a salir muchas más preguntas relacionadas. Ojo, este tipo de fragmentos destacados
tienen la pregunta relacionada, el contenido, muy parecido al fragmento destacado, la URL y las preguntas semánticamente relacionadas. Estas son las partes de las preguntas relacionadas que contienen las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué, quién, cuál, cómo, cuándo? Todas estas preguntas activan otras preguntas relacionadas. Lo que es ideal, esto es para España, lo que es genial es que síntomas o síntoma en España genera el 95.5% de los resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que Google sigue siendo el doctor, todo el mundo pregunta síntoma de embarazo, síntoma de resfrío, síntoma de esto. Son el 25%. Para farmacias esto es ideal. Síntomas de cualquier cosa vas a tener tu fragmento destacado. Ojo, en segunda posición, aquí podemos ver definición o cuándo. Si quieres posicionar los fragmentos destacados, utiliza alguna de estas preguntas que son las que más resultados generan. También, analizando la anatomía de la TDA, hemos podido descubrir cosas muy interesantes. Por ejemplo, esto es para España. De 1 millón de palabras clave, el 73% tienen los resultados tipo parágrafo, el 13% tipo lista y el 2% tipo tabla. Es decir, son iguales prácticamente, no totalmente, a los fragmentos destacados. Es decir, que si vas a formatear tu contenido para fragmentos destacados, es muy probable que vayas a tener un resultado como otra pregunta relacionada. ¿Qué más? ¿Cuál es la presencia de estas preguntas en la SER? Y esta es la parte más interesante y motivadora para poder obtener oportunidades de negocio. Aquí podemos ver, esta es una herramienta que tenemos en SEMrush que se llama Sensor, es una herramienta gratuita. Es más, aquí te mostramos cómo Google está forzando este tipo de resultados dentro de su primera página. Aquí podemos ver, preguntas relacionadas son un 22.33% para un tipo de mercado. El mercado es el mercado de salud. ¿Sí? Aquí podemos ver nuestra consulta de salud y aquí podemos ver cuántos otros tipos de resultados hay. Aquí hay imágenes, aquí hay reseñas, aquí podemos ver por allá resultados de shopping para productos para perder el peso, por ejemplo, pero preguntas relacionadas está creciendo muchísimo. ¿Qué podemos hacer con esto? Lo primero, entender cuáles son las industrias en las cuales las personas hacen más preguntas. Y aquí tenemos los números. Las industrias más populares, donde la gente hace más preguntas, son ciencia, salud, internet, telecomunicaciones, y prácticamente en todas las industrias las personas hacen preguntas. Estos son los resultados que ya tienen respuestas. Imagínense, si yo estoy en inmobiliaria, deportes, autos, vehículos, solamente hay un 15% de preguntas que están optimizadas para esto. Es decir, la gente no está recibiendo las respuestas necesarias, porque las empresas no han formateado, no tienen su contenido preparado para este tipo de resultados. Ustedes ven las oportunidades aquí, yo sí las veo. Hay que formatear el contenido para responder las preguntas y para que Google, obviamente, nos tenemos que adaptar a los cambios que ellos están haciendo, porque esta es una oportunidad muy, muy grande. Podemos ver aquí leyes, gobierno, finanzas, mascotas, animales, referencia. Todas esas industrias ya están preparadas. Ven, ciencia y salud casi están en el 50%. Si les mostrara esto, lo tengo aquí, del mercado de Estados Unidos, en ciencia y salud ya es casi el 90% de los resultados que ya tienen su pregunta y su respuesta. En España estamos 50%, lo cual está muy bien, pero el resto de las industrias no tienen este tipo de resultados, no están optimizados para este tipo de resultados. Y la última parte, ¿cómo beneficiarse? Formas de optimizar el contenido para hacerlo esta noche o mañana. ¿Cómo obtener estos fragmentos destacados? Primero, identificar las palabras clave adecuadas con preguntas. Es decir, ok, yo vendo neumáticos para el tractor. ¿Qué preguntas puede ser mi usuario? Yo conozco una chica en Colonia que vende neumáticos de tractor o llantas de tractor y tiene prácticamente todas las respuestas para todas las preguntas. ¿Cómo se hace esto? Primero, nos vamos a Keyword Magic Tool, por ejemplo, esta herramienta que la tenemos hace bastante tiempo, y aquí colocamos nuestra palabra clave principal y apretamos el botón de preguntas y vamos a obtener toda la lista de preguntas. No tenemos que imaginarnos todas las preguntas. Por ejemplo, para Feature Snippets buscamos y hemos podido ver que hay, aquí no lo tengo, hay cerca de 33,000 preguntas acerca de este tipo de resultados.
también podemos ver aquellas palabras clave que tienen los competidores ya con fragmentos destacados. En muchas ocasiones estoy en algún escenario y pregunto, ¿quiénes de ustedes tienen fragmentos destacados? Pues, no lo sé. Claro, Google no te dice, oye, felicidades, tienes un fragmento destacado y te manda un email. No, simplemente te los pone y si no lo tienes optimizado, viene tu competidor, se mete en esta herramienta y dice, no está bien formateado, yo voy a formatear algo mejor y voy a obtener ese resultado. Aquí está la clave. Para obtener el fragmento destacado, tienes que tener, si adquieres palabras clave posicionadas, tienes que tener por lo menos las palabras clave posicionadas en el top 10. Si ya tienes preguntas posicionadas en el top 10, las probabilidades de que obtengas un fragmento destacado están ahí. Prácticamente está para toda la primera página, pero para el top 3, como puedes ver, para el top 5, las probabilidades son mucho más altas, 43%, 21%, 13%. Si tienes preguntas posicionadas en esos rankings, puedes obtener fragmentos destacados. 2. Formato de contenido para fragmentos destacados. Vamos a ver esto. Utiliza listas, tablas, imágenes de tamaño adecuado en tus contenidos. Este es un fragmento destacado impresionante, me encanta. Mi búsqueda es cómo cambiar un neumático. Y como puedes ver, Google ya está poniendo fragmentos destacados tipo GIF que te va a decir, ok, ¿en qué quieres cambiar un neumático? ¿En una bicicleta, en un camión, en un coche? O te explico cómo tienes que hacerlo. Simplemente tienes que darle clic aquí, clic ahí, motocicleta, en dónde quieres hacer. Es decir, nadie más se vaya a los resultados que están ahí abajo. Si no estás en un fragmento destacado con tus preguntas y respuestas, nadie lo va a ver. Utiliza listas, tablas e imágenes formateadas. 3. Convierte tus páginas de mayor autoridad, las más populares, las que vendan, las que te interesen posicionar, en hubs. ¿Qué es un hub? Veamos. Un hub es una página que obtiene una gran cantidad de fragmentos destacados. No te vas a ir solamente por un fragmento destacado, te vas a ir a por 20, te vas a ir a por 100. Hay páginas que tienen hasta 5,000 fragmentos destacados solamente en una página. Simplemente sigue la lista, todo lo que te ha dado al principio, cada uno de los pasos. Sé claro, utiliza parágrafos de 40 a 60 palabras, las imágenes adecuadas, etcétera, etcétera. 4. Enlaza tus páginas de destino. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Primero, pensamos en el modelo Hub and Spoke, que es precisamente pensar en cada pieza de contenido relacionada a fragmentos destacados que quieres publicar como un proyecto aparte. Y todo lo que estés haciendo alrededor, todos tus canales de marketing, email marketing, blogging, estás haciendo PPC, estás haciendo landing pages, todo va a estar hablando acerca de tu página principal para los fragmentos destacados. Esa es la clave para impulsar esos fragmentos destacados de tu página web. 5. Amplifica las señales sociales. Aunque no lo crean, es la parte más complicada. ¿Por qué? Porque tienes que conseguir enlaces, sigue siendo muy importante. Las recomendaciones aquí es hacer blogging, es obtener enlaces de PR, que son los mejores, y hacer cambios sociales externos. Obviamente, si tienes una página web, tiene que tener comentarios, tiene que tener botones sociales. Esas señales sociales le hacen entender a Google que tu contenido a la gente le interesa, y es el mensaje principal que hay que dar. Otro de los instrumentos geniales para obtener fragmentos destacados es este instrumento de SEMrush que se llama Topic Research, que es muy parecido, como pueden ver aquí, a la herramienta que se llama Answer the Public, pero Answer the Public te va a dar los tópicos. SEMrush aquí te está ofreciendo ya las preguntas de acuerdo al tipo de intención, cómo, cuándo, qué, te va a dar incluso las ideas de las palabras clave, de las preguntas de las palabras clave para encontrar cada uno de estos tópicos. Yo, con todo esto, pues no me queda más que decir que no tengas miedo a cambiar tu contenido, a refrescarlo, a hacerlo más natural, más nuevo. Enlaza tus páginas internamente y obviamente si tienes contenidos también para el modelo HubSpot, utiliza todo el contenido que tengas para ponerlo en Quora o en el SlideShare, son ideales, nosotros lo hemos probado. Convierte tus viejas publicaciones en blogs nuevos. Si tienes contenido evergreen, es el contenido ideal para fragmentos destacados, y obviamente tienes que utilizar palabras clave en el modelo
del buyer persona para awareness, consideration y decision y todas esas palabras clave. Y lo último, sigue actualizando tus posts antiguos, tu contenido antiguo para poder obtener una mejor posición y obtener esos fragmentos destacados. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Ya sé que están muy animados de que cuándo voy a hacer esto. Adelante. Sí. Primero, voy a repetir un poco tu pregunta para que se entienda. Nos comentaba que no se habla mucho de esto, que has estado buscando durante 2 años, que no se habla mucho de cómo conseguir la posición cero para poder entender cómo hacerlo realmente. Y la pregunta va relacionada acerca de cómo conseguir palabras clave B2B para poder posicionarse en esto. Hay una cosa muy interesante, no la añadiré al estudio porque ya tenía 130 slides aquí y iban a matar tantos slides. Que es que esas palabras clave B2B que tienen muy poco volumen, ahora mismo están siendo muy utilizadas. Las personas adecuadas o la gente adecuada para poder obtener ese tipo de palabras clave son los Customer Success, ayuda al cliente, servicio al cliente. Esas personas son las que generan. Con tal que tengas de ellos una lista de 20 preguntas, estoy muy seguro, por lo menos los nuestros, nuestro servicio al cliente tiene 20 o 30 preguntas con las respuestas más típicas. Si esas preguntas las puedes convertir en fragmentos destacados para un negocio B2B, es lo ideal. Hace un par de semanas atrás estaba en Tel Aviv con una agencia que trabaja con precisamente estos feeds, metros que te vienen los pasos, etcétera, ellos producen. Y ellos querían saber, ok, ¿cuán rápido yo puedo obtener para mi negocio? Porque yo quiero vender esto no uno por uno, sino quiero vender esto en contenedores. ¿Cómo yo puedo poner palabras clave para que esta gente me vea? Lo que nosotros hicimos fue crear una tabla con todos los precios del cargamento, 20.000 unidades, 50.000 unidades, 100.000 unidades y los precios de los cargamentos. Obviamente eso es información muy valiosa. Creamos esa tabla, lo subimos a Search Console y en 3 horas ya teníamos el resultado ahí. Esas palabras clave son ideales. ¿Por qué? ¿Por qué tan rápido? ¿Sí? Porque no hay competencia. Como han podido ver, en todas las industrias la cantidad de gente que está utilizando, de empresas que están utilizando es muy poca. Y otra cosa que añado ahí, para poder obtener, por ejemplo, el fragmento destacado, es muy importante estar en las primeras 10 posiciones. Pero para obtener las otras preguntas relacionadas, tipo los SWAS, no importa en qué posición estés. Si creas tu página web el día de hoy o si tu contenido lo acabas de construir hace un par de horas, no importa si estás en la página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. Google va a ver el formato de tu contenido y lo va a poner ahí. Hemos visto que por alguna razón Google está dando muchas oportunidades a todos, con otras preguntas relacionadas. Con fragmentos destacados es muy importante que estés en el top 10. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Sí. Bueno, repito un poco tu pregunta, ¿qué pasa con esos sectores que ya están totalmente ocupados de competencia con el sector de salud? ¿Sí? Sí, entiendo. Si se pueden cambiar ese tipo de preguntas, obviamente las respuestas.
el fragmento destacado? Repito lo que decía mi colega anteriormente, David. Depende. Si la empresa es una multinacional que tiene sus formatos en todo lado y tiene la reputación de la página de TechRank en muy alto nivel, muy difícil, pero lo que se puede hacer es irse por otras preguntas que estén muy relacionadas. Por eso el día de hoy os he mostrado los fragmentos destacados y otras preguntas relacionadas. Hay un porcentaje, ojo, antes no teníamos la oportunidad ni siquiera de estar en el top 10, porque ahí estaban Nike, Adidas, Reebok, ellos estaban en toda la vida. Pero ahora con los fragmentos destacados y otras preguntas relacionadas, cualquier empresa puede estar en la primera página, no solo en la primera página, puede estar en la posición 0 o en el siguiente resultado, que son otras preguntas relacionadas. Ese tipo de palabras clave que generan fragmentos destacados, que ya están ocupados por una empresa grande, va a ser muy complicado moverlos de ahí, pero lo que podemos hacer es optar por otra pregunta relacionada, crear contenido por ahí, o mucho mejor, irnos más por la cola larga, por el update y crear otro tipo de contenido relacionado con esa pregunta. ¿Por qué? Porque el volumen de esas preguntas, no sé, cómo utilizar el baño, cómo comprar aspirinas, ese tipo de preguntas tienen un volumen muy alto. Y ese volumen muy alto, obviamente ahí van a estar los anuncios de pago, va a estar el fragmento destacado, van a estar las posiciones locales de la farmacia para poder comprarlos, por lo cual tienes muchas otras probabilidades de hacerlo. Ojo, les mostré, los fragmentos destacados son solamente un tipo de resultado de Google. Son un resultado muy importante porque está impulsando lo que son las búsquedas por voz. Pero hay otro tipo de resultados. Están los videos, están las imágenes, está el resto de imágenes, están muchos otros resultados más que van a poder servirles para poder obtener ese resultado. Pero muy complicado vencer a esas empresas por sus mismas palabras clave. Es lo mejor irse por otros resultados. Sí, adelante. Sí, repito un poco la pregunta. ¿Cómo se puede beneficiar mi web para que la gente venga a visitarme si no tengo ese botón ver más o ver más elementos? Sí, aquí hay que ser bastante concretos en cuanto a el concepto de fragmento destacado. Muchas agencias SEO, muchos especialistas SEO dicen, estos resultados me están robando tráfico, me están robando clientes. No es cierto si no eres el canal del clima o eres el banco que te está dando el cambio del euro con el dólar. ¿Por qué? Porque nadie se va a entrar a los resultados que están ahí. Pero si está dando información acerca de un producto, servicio o cualquier otra cosa, la información que tienes que dar en ese preview, ojo, si ahora mismo tienen un teléfono móvil, si pueden ver, esta es la pregunta que siempre hago en cada país que estoy, y en los últimos 3 años he estado en 72 países, es, ¿puedo beber agua del grifo en Madrid? ¿Sí? Puedo beber agua. Si lo buscan ahora, les va a salir un resultado y creo que no es del gobierno de Madrid. Creo que es de un blogger que también viaja por el mundo. La respuesta que yo quiero es sí o no. Pero él me va a decir, el agua de Madrid es muy buena para beber, los estudios nos han mostrado todo esto, pero no me está diciendo que sí o no, me está dando información mucho más interesante. O sea, yo voy a hacer clic en el resultado y voy a ver cuál es ese estudio para ver el porcentaje de contaminación del agua o no. O sea, hay que curárselo, hay que trabajar ese resultado para que no sea tan obvio para darle al usuario ese sí o no definitivo. Y en la mayoría de los resultados que he visto, por ejemplo, estando en la India, obviamente en la India no puedes beber el agua del grifo, en la India te dicen no. Pero puedes hacer esto y esto para filtrar el agua si estás en esta situación. Genial, yo quiero ver cómo puedo filtrar esa agua y me voy a entrar a ese sitio web para verlo. Es decir, esos resultados tienen que ser muy elaborados y poner algo muy elaborado en 42 palabras no es mucho esfuerzo. ¿Sí? De tiempo. ¿Alguna pregunta? Sí, por ahí. Sí, repito tu pregunta. ¿Qué es más favorable? ¿Tener una página con preguntas y respuestas frecuentes o da igual? Lo mismo, repito como dice mi colega David, pero lo especifico. Depende.
Si estás en un negocio B2B, si estás vendiendo un tipo de producto único, tu producto estrella, sí. Pregunta y respuesta frecuente es el lugar más visitado de muchos sitios web. Pero si estás interesado en diversificar y ponerlo todo en un funnel de conversión, con el awareness, preparación y decisión, tienes que ponerlo eso en diferentes productos. Por ejemplo, si yo tuviera una página web que está vendiendo bicicletas, como ponía aquí en ejemplo, no pondría solamente todas mis respuestas a cómo comprar, cómo utilizar las bicicletas, sino crearía otro tipo de resultados especificando por qué es bueno para la salud manejar bicicleta, cómo afecta a la economía de mi país el manejar bicicleta. Crearía temas muy relacionados para crear primero el awareness. No estoy hablando de mis productos, estoy hablando de diferentes aspectos relacionados con mi producto. Después crearía productos relacionados, ¿qué tipo de bicicleta hay? Bicicletas con manubrio, bicicletas empotrables, cualquier otro tipo de especificación alrededor. Todo ese tipo de contenido. Ojo, hay un sitio web que me encanta muchísimo, si están por aquí, les daré un premio, se llama micorbatas.com. Cómo ellos pueden crear contenido acerca de corbatas para matrimonio, corbatas para entierros, corbatas para cualquier tipo de contenido en relación a corbatas. Están hablando de corbatas y ya tienen esos fragmentos destacados en relación a corbatas. Aquí viene la parte más importante, que es creatividad en cuanto al contenido. ¿Alguna pregunta más? Si no, vamos a seguir hablando entonces. Muchísimas gracias.